antropología, filosofía de la historia. También ha escrito varios libros, capítulos de libros y artículos. El último libro, si no me equivoco, es La máquina óptica, antropología del fantasma y extraontología, ¿no?, de la imaginación. Que si no me equivoco también ese va a tener que ver con eso el tema del que va a versar esta charla. Para decirlo brevemente y sin spoilear demasiado, Germán va a estar contraponiendo a Héctor Álvarez Murena y a Alexander Koyev, contando cómo entiende cada uno el fin de la historia en clave hegeliana, relacionándolo con la facultad de la imaginación y diferenciando cómo se puede entender respecto a Europa por un lado y respecto a América por el otro. Bueno, así que sin decir más, Germán, te cedo la palabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas, todes? Buenas tardes. Bueno, en principio yo quiero agradecer por la invitación. En primer lugar, a la agrupación, a la Jauretche, de Humanidades, por esta invitación, y también a la Comisión de Estudiantes de Filosofía, quienes ya me han invitado en otra oportunidad, así que, bueno, siempre es una gran alegría, y con este grupo de gente, la verdad que me une un afecto, un grande afecto, un gran afecto. Bueno, la charla que yo propuse cuando recibí la invitación, pareciera ser un tanto extraña, pero como decía Lautaro, voy a intentar contraponer dos interpretaciones o dos lecturas del fin de la historia. Una es la que propone Alexander Koyev, por supuesto, que es, digamos, la más famosa y es el que habla por primera vez del fin de la historia, de la post-historia. Y la otra lectura que me interesa recuperar es la de Héctor Álvarez Murena, un autor, un escritor argentino, puntualmente en un ensayo que se llama El pecado original de América. Ahora, antes de entrar en la charla, quisiera hacer como dos observaciones, una de carácter más general y otra ya más puntual en relación al tema de la charla. La primera reflexión tiene que ver con algo en lo cual he estado pensando últimamente, y es, bueno, ¿cuál es la relación entre el pensamiento filosófico, la filosofía y la actualidad, digamos, y lo actual, el presente? ¿Cuál es esa relación? Porque también me lo preguntaba a la hora de proponer esta charla, donde evidentemente están sucediendo un montón de cosas en nuestra día a día, digamos, en nuestra cotidianeidad, y pareciera ser que el tema de esta charla, bueno, recupera ciertas discusiones de mediados del siglo XX, es decir, bueno, ¿cuál sería la relación o la relevancia o la incidencia de este tipo de discusiones en la actualidad? Lo cual me llevó a preguntarme sobre, más en términos generales, sobre la relación entre el pensamiento filosófico y la actualidad, y el presente. Sobre todo si uno tiene en cuenta esta idea de Foucault de que la filosofía, una de las tareas de la filosofía es realizar una ontología del presente, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Y a mí me parece, yo tengo la sensación de que pensar el presente, pensar la actualidad, no significa simplemente tomar como objeto de reflexión cuestiones puntuales del presente. No es que necesariamente la filosofía aborda la actualidad o aborda el presente porque el contenido del pensamiento filosófico tiene que ver con una situación puntual, concreta, que está sucediendo ahora. A mí me da la sensación de que eso puede suceder, por supuesto, y está buenísimo que suceda, pero también hay otro modo de incidencia de la filosofía sobre la actualidad, que es como más indirecta y yo diría que está más cercana al modo que tiene, por ejemplo, la ficción o la literatura de incidir en lo real, en la realidad, en el presente.
Porque es verdad, uno lee, por ejemplo, un texto literario. Yo hace poco estaba releyendo la novela de Dostoyevsky que se llama El idiota, además de que por el título me concierne directamente, ¿no? Eh, pero además de eso, porque el príncipe Pynchkin, que es el personaje, siempre me he sentido muy cercano a ese personaje. Y lo estaba leyendo, y obviamente es una novela de fines del siglo XIX, y sin embargo, uno lee un texto, no todo texto literario, pero lee determinados textos literarios e independientemente del contexto del momento, parecieran generar efectos en nosotros que modifican nuestra vida concretamente. Y a mí me da la sensación de que la filosofía incide muchas veces de esa misma manera, ¿no? Quizás el caso paradigmático sería el caso de Werther, ¿no? Ustedes saben la novela esta de Goethe, que cuando se publicó, bueno, hubo muchísimos casos de suicidio, a tal punto que se llegó a prohibir la publicación del libro en Italia, en Alemania y en otros países de Europa. Y luego hay un sociólogo, creo que es estadounidense, que se llama David Phillips, en los años 70, publicó un artículo donde mostraba que cuando se hace pública una noticia de un suicidio en un medio masivo, por ejemplo, un periódico, en el tiempo inmediatamente posterior a la publicación de la noticia aumentan los casos de suicidio. Y este sociólogo llamó a eso efecto Werther, haciendo referencia a la novela de Goethe. Bueno, yo creo que ese concepto, para mí es un concepto filosófico, efecto Werther, explica en parte la incidencia de la filosofía en la realidad. Fíjense hasta qué punto una obra de ficción puede tener efectos en la realidad, en la realidad presente. De hecho, gente se suicidó. Díganme si no es un efecto en la realidad eso. Bueno, así que me tranquilizó un poco saber que el pensamiento filosófico tenía alguna manera de incidir en la realidad sin ser una incidencia y sin provocar efectos que sean directos y que tengan que ver con una discusión puntual de temas de actualidad. Pero siempre el pensamiento filosófico está en una relación con lo actual, que es indirecta, cercana a la ficción, tal como yo pienso a la filosofía, que no está muy distanciada de la literatura y de ser un discurso ficcional. Bueno, eso por un lado. Y la otra aclaración más puntual, y ya entro en la charla, tiene que ver con, es una aclaración en realidad, porque la verdad que yo no soy un especialista en Murena, en este autor, si bien he leído varios de sus textos, no solamente de ensayos, sino también he leído algunas novelas, pero no me dedico a estudiar a Murena, ni conozco, ni he leído todos los libros de Murena, ni conozco tampoco en detalle lo que sería más una suerte de historia de las ideas, es decir, no sé bien, no me interesa tanto el abordaje, al menos para esta charla, un abordaje de Murena en el sentido de, bueno, por qué y cuándo se distancia de Contorno, que era esta famosa revista, con quiénes está discutiendo, quiénes lo critican, es decir, que son discusiones muy interesantes, por supuesto, pero a mí me va a interesar, en este caso, centrarme y hacer una lectura filosófica y con una cierta libertad también, de un ensayo puntual de Murena de la década del 50, que es, como les decía, el pecado original de América, ¿no? Y sobre todo surge la idea de la charla y esta contraposición con Coyer, me surgió a la hora de leer, digamos, ese ensayo de Murena, y lo leí sin conocer prácticamente nada de Murena. Es decir, y esa lectura dio lugar después a un artículo que se publicó, y digamos, ¿y qué es eso? No es que forme parte de una investigación más amplia y que esté desarrollando, sino que leí ese ensayo de Murena que me impactó muchísimo, me pareció de una gran riqueza filosófica lo que decía, más allá de las críticas que se le han formulado a Murena, y me pareció que había una serie de conceptos en ese texto que valía la pena eh, recuperar y poner en relación con otras discusiones también filosóficas, ¿no? Y sobre todo para pensar en algún punto la situación de América, y puntualmente de Latinoamérica.
Esto hago como esta aclaración, ¿no? Que no pretendan que yo vaya a hacer una presentación sumamente especializada del pensamiento de Murena, porque no sería capaz, sino que más bien me voy a centrar en este ensayo. Entonces, la idea de la charla la voy a estructurar, si se quiere, como en 4 momentos. En un primer momento quisiera explicar de manera muy rápida cuál es la lectura que hace Koyev del fin de la historia, de la poshistoria, ¿no? En un segundo momento, explicar la lectura que hace Murena de la situación de América, y que también puede ser entendida en una clave poshistórica. Pero lo que me interesa señalar fundamentalmente es las diferencias que hay entre el modo que tiene Koyev de pensar al fin de la historia y el modo que tiene Murena de pensar al fin de la historia. Y luego, en tercer lugar, quisiera sugerir la idea de que el fin de la historia tiene una relación esencial con la imaginación. Esto parece medio traído de los pelos, pero cuando vaya desarrollando se va a entender por qué, ¿no? Es decir, voy a intentar mostrar que si la prehistoria, antes de la aparición del ser humano, del animal humano y del animal consciente, etc., se caracterizaba o tenía, digamos, encontraba en la sensibilidad, la facultad o la potencia característica del animal prehistórico, y si luego durante la historia, es decir, la historia de la conciencia en los términos de Hegel, la potencia o la facultad específica de ese momento histórico es el intelecto, es decir, el entendimiento consciente justamente, bueno, la potencia o la facultad específica del fin de la historia, de la poshistoria, intentaré sugerir, es la imaginación. Y ahí me va a interesar distinguir entre 2 tipos de imaginación. Una imaginación que concierne al modo, a la poshistoria de Koyev, y otro tipo de imaginación que concierne a lo que yo llamaría la transhistoria o la extrahistoria de Murena. Esto así como para explicar rápidamente cuál es el itinerario de la charla. Bueno, paso al primer momento, que sería Koyev y la lectura que hace Koyev del fin de la historia, que por supuesto se enmarca en la filosofía hegeliana, ¿no? Ustedes saben que en los años 30, Koyev, que era un filósofo ruso, bueno, es una historia muy interesante la biografía de Koyev, pero termina dictando un seminario en los años 30 en París, sobre la filosofía de Hegel y puntualmente sobre la fenomenología del espíritu, que era un libro de Hegel, uno de los más famosos de Hegel. Bueno, Koyev se dedica a ir comentando de una manera muy original y muy brillante ese texto de Hegel, ¿no? Ese seminario es clave, digamos, porque, bueno, de él participaron grandes exponentes del mundo intelectual francés. No me voy a centrar tanto en eso, pero muchos filósofos, escritores, etc. Esas lecciones que dio Koyev después fueron recopiladas, los apuntes de quienes concurrieron a ese seminario se recopilaron y se publicaron bajo el título de Introducción a la lectura de Hegel, ¿no? Eso lo recopiló Raymond Queneau, que es un escritor francés, tiene un texto muy bueno que se llama La Dimanche de la Vie, que es el domingo de la vida. Es un título que de alguna manera sintetiza este año, que es casi como una especie ha sido como una suerte de domingo de la vida. Bueno, que no se ocupó de recopilar esos apuntes y publicar ese texto. ¿Qué es lo que va a decir Koyev? Bueno, en principio, algunas cosas muy básicas de la filosofía de la historia hegeliana, ¿no? Ustedes saben que en la fenomenología del espíritu, Hegel va a dar cuenta, va a explicar conceptualmente, es decir, filosóficamente o especulativamente, los diferentes momentos
las diferentes experiencias que va realizando la conciencia, es decir, el ser humano, a lo largo de la historia, ¿no? Desde el surgimiento de la conciencia, desde la aparición del ser humano, hasta lo que Hegel llama el saber absoluto. Es decir, la fenomenología del espíritu describe las diferentes experiencias, las diferentes figuras de la conciencia, desde la aparición, desde la aparición del ser humano, hasta, digamos, hasta que la conciencia cumple, conquista o llega a la finalidad, ¿no?, de esa historia, que es conocer la esencia de la realidad, es decir, conocerse a sí mismo. Digamos, la aparición del ser humano para Hegel coincide con la aparición de la conciencia, ¿no? En determinado momento, va a decir Hegel, un animal se va a volver consciente, ¿no? Va a decir por primera vez yo, es decir, va a aparecer la conciencia en el seno de la naturaleza, en el seno del mundo natural, un animal determinado, destinado a ser el animal humano, se va a volver consciente. Y eso, la aparición de la conciencia, va a implicar una suerte de distancia, de escisión o de fractura. Es decir, al aparecer la conciencia va a suponer una relación con el mundo, como algo que se le enfrenta. Va a estar la conciencia por un lado y el mundo como un objeto al cual la conciencia intenta conocer. Es decir, que la aparición de la conciencia o la aparición del ser humano supone la aparición de la negatividad. El ser humano es negatividad. ¿Por qué? Porque niega el mundo natural, niega la naturaleza, no coincide totalmente con el mundo natural. La conciencia es justamente aquello que no le permite coincidir totalmente con el mundo natural, sino que niega al mundo natural. De la misma manera que a través del trabajo para la filosofía materialista de Marx, el ser humano niega el mundo natural, transforma el mundo natural. Bueno, en el caso de Hegel, que es un idealista, esa negatividad se expresa en términos de conciencia. Es decir, la conciencia se enfrenta a un objeto que es un otro, o en principio se le aparece como un otro, y por lo tanto el objeto de la conciencia, ese mundo que está frente a la conciencia, es aquello que la conciencia no es. Y ahí aparece esa toma de distancia del ser humano, de la conciencia, respecto a la naturaleza. A diferencia del resto de los animales que viven en una relación de armonía con el mundo natural, el ser humano vive en una relación de negatividad, de transformación. Hay una no coincidencia, una especie de distancia. Es como si la aparición de la conciencia generase una fractura o un abismo entre el ser humano, entre la conciencia propiamente dicha y la realidad, y el mundo. La historia humana no va a ser otra cosa que la historia de esa negatividad. ¿De qué manera la conciencia va a intentar salvar ese abismo? Va a intentar conocer la realidad. Y va a fracasar cada vez, desde la forma más básica, que Hegel va a llamar la certeza sensible, hasta llegar al saber absoluto. Bueno, Kojev va a retomar esta concepción de la historia, la va a leer en una clave antropológica sobre todo, y va a sacar ciertas consecuencias. La primera es la siguiente: bueno, si la historia no es otra cosa que esa búsqueda de conocimiento, de un saber absoluto, si es ese intento si lo que hace que la conciencia vaya progresando históricamente es su deseo de conocerse a sí misma, su deseo, y por lo tanto de conocer la realidad, la esencia de la realidad, y por lo tanto de conquistar la libertad, bueno, una vez que eso se
eso se consigue, una vez que la conciencia llega a ese saber absoluto, bueno, eso implica necesariamente el fin de la historia, va a decir Coyer. Porque justamente la historia no es otra cosa que esa búsqueda de un conocimiento absoluto, de un saber absoluto. Es ese deseo de conocer la esencia de la realidad y a sí misma lo que hace que haya un motor que impulse a la conciencia a ir progresando cada vez más. Una vez que esa finalidad, que ese objeto de deseo es conquistado, una vez que se llega a ese saber absoluto, y ese saber absoluto es la filosofía de Hegel, bueno, ya está, no hay más deseo. Por lo que buscaba conseguir ya lo ha conseguido. Entonces, al no haber más deseo, tampoco hay más negatividad. Porque justamente lo que va a descubrir la conciencia en el saber absoluto es que ese mundo que se le enfrentaba y que se le aparecía como un otro, en realidad es lo mismo. Conciencia y mundo, o sujeto y objeto, coinciden, es decir, son manifestaciones de una misma realidad, que es la idea o lo absoluto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a decir Coyer? Bueno, llegados a ese momento final, ¿no? Es como si esa escisión, esa fractura, esa herida que se había abierto con la aparición de la conciencia, esa negatividad, entre la conciencia y el mundo, entre el sujeto y el objeto, llegados al final de ese recorrido histórico, esa herida se suturase, se cicatrizase. El fin de la historia, por lo tanto, es el fin de esa negatividad, el fin del deseo, el fin de la acción que transforma el mundo natural. Esto lo va a decir, lo va a expresar Coyer diciendo que el hombre poshistórico, al cual Coyer llama el animal de la especie Homo sapiens, retorna a la animalidad. El fin de la historia implica un retorno a la animalidad. Es decir, implica una conciliación entre el sujeto y el objeto, o entre la conciencia, o entre el espíritu y la naturaleza. Si al aparecer la conciencia se había generado esa distancia entre el sujeto y el objeto, entre la conciencia y el mundo, bueno, en el fin de la historia, esa distancia se resolvería. Volvería a conciliarse el sujeto y el objeto. El hombre volvería a estar de acuerdo con la naturaleza. Es como si se volviera a restablecer la alianza del hombre con la naturaleza. Fíjense, les voy a leer una cita de Coyer, que en realidad pertenece a una nota al pie. Ese texto que yo les decía, la introducción a la lectura de Hegel, que es una compilación de apuntes tomados que no son escritos por Coyer, solamente cuenta con 2 notas al pie que sí fueron escritas por Coyer y agregadas al texto. Una, creo que en los años 40, no recuerdo bien el año exacto, y otra posteriormente, creo que en 1959 o 1960, después de que Coyer viaja a Japón. Voy a leerles un pasaje de la primera de las notas. Coyer dice esto, fíjense. La desaparición del hombre en el fin de la historia, porque claro, les aclaro antes esto, si el hombre, lo propio del hombre, para la filosofía hegeliana y para el mismo Coyer, que es, por supuesto, una filosofía, son filosofías antropocéntricas y eurocéntricas, ¿no? Pero digamos, nosotros nos situamos en este marco y después vamos a ver cómo salirnos de él, ¿no? Pero digamos, para la filosofía hegeliana y para la lectura que hace Coyer, si el hombre no es otra cosa que esa conciencia que niega el ser natural, es esa negatividad, ¿no? Si eso es lo propio del hombre, transformar el mundo natural, es decir, no coincidir con el mundo natural, si la negatividad es esencial al hombre, bueno, entonces, una vez que se llega al saber absoluto, una vez que se finaliza, que ya no hay más oposición entre el sujeto y el objeto,
una vez que se termina esa negatividad, eso implica necesariamente, dirá Koyer, el fin del hombre, en el sentido hegeliano del término, en el sentido dialéctico del término, es decir, como un ser negador. Entonces Koyer dice esto: la desaparición del hombre en el fin de la historia no es entonces una catástrofe cósmica. El mundo natural sigue siendo lo que ha sido desde toda la eternidad. Es decir, no es que explota todo, aunque ahora hay que ver qué está pasando ahora, capaz que explote todo, bueno, por lo pronto ya parece que continúa la negación del mundo natural, porque no sé actualmente, pero hace poco hubo focos de incendios, se incendian bosques, se incendian, bueno, ya saben ustedes todo lo que está sucediendo en Córdoba, por ejemplo. Es decir, que el ser humano continúa negando la naturaleza. Pero bueno, dice Koyer, el mundo natural sigue siendo lo que ha sido desde siempre, la naturaleza. Y continúa, y no es tampoco una catástrofe biológica. El hombre permanece con vida en tanto animal que está de acuerdo con la naturaleza o el ser dado. Es decir, el fin de la historia supone que esa distancia que había tomado el hombre respecto a la naturaleza, el hombre, distancia por el sentido de que no es meramente un ser natural para Hegel, sino que es un ser negador, que niega la naturaleza. Bueno, esa distancia pareciera resolverse. Sigue estando en vida, sigue siendo un animal, dice Koyev en el fin de la historia, que está ahora de acuerdo con la naturaleza. Es decir, ya porque ha terminado esa negatividad que lo definía. Ya no niega más la naturaleza, sino que está de acuerdo ahora con la naturaleza. Lo que desaparece es el hombre propiamente dicho, es decir, la acción negadora de lo dado y el error, o en general, el sujeto opuesto al objeto. De hecho, el fin del tiempo humano o de la historia, es decir, el aniquilamiento definitivo del hombre propiamente dicho, o del individuo libre e histórico, significa simplemente el cese de la acción en el sentido fuerte del término. La acción entendida como esa acción negadora, como la acción que niega el mundo natural, ya sea el trabajo, en el sentido más materialista, como la conciencia, en el sentido idealista hegeliano. Conciencia y trabajo son los dos grandes rasgos que definen la actividad negadora, la esencia negadora y la negatividad esencial del ser humano. Y es esa negatividad la que termina. Entonces, ¿qué es lo que queda? Y queda un animal, un viviente, que ya no niega, que ya vuelve a estar de acuerdo con la naturaleza. Por eso habla de un retorno a la animalidad. Es como si en el fin de la historia se volviera a una situación similar a la de la prehistoria, al momento previo a que apareciera la conciencia y la negatividad. Solo que ahora, en el fin de la historia, si bien hay una vuelta a la animalidad, hay un acuerdo con la naturaleza, ya ese animal humano ahora sabe conscientemente, conoce conscientemente la esencia de la realidad y a sí mismo, porque ha hecho todo ese recorrido que es la historia. Bueno, esto es lo que tiene que ver con Koyer. Paso a Murena. Voy a ir medio rápido, por ahí después si no se llega a entender algo, me pueden insultar a través del chat, o incluso, en fin, ustedes vean qué es lo que hacen. Bueno, Murena. ¿Qué va a decir Murena? Algo muy interesante. Fíjense, les voy a leer primero un pasaje donde Murena habla precisamente del momento prehistórico, antes de la aparición de la conciencia. Fíjense que lo que Murena llama el hombre prehistórico es equivalente a lo que Koyev llama el animal, es decir, el viviente previo, el animal humano previo a la aparición de la conciencia.
previo, diríamos, a la antropogénesis, a la aparición del ser humano propiamente dicho. Dice Murena, en un momento de la prehistoria, el mundo constituía un absorbente total, exigía sus fuerzas, las fuerzas del hombre prehistórico, en una medida que le tornaba imposible siquiera percibirlo. El mundo no existía en la conciencia del hombre prehistórico porque gravitaba hasta tal punto sobre la totalidad de su ser que le impedía tener conciencia. Es decir, lo que describe Murena es lo mismo que dice Koyev, antes de la aparición de la conciencia, antes de la aparición del ser humano propiamente dicho, el hombre prehistórico vivía como absorbido en el mundo natural. Es decir, vivía en una armonía con el mundo natural, como los animales. No había negatividad todavía. No había una negación del mundo natural. Vivía absorto en esta inmediatez. Koyev dirá que, siguiendo a Hegel, que el animal prehistórico, el hombre prehistórico, no se definen por la conciencia de sí, sino por el sentimiento de sí, o por la sensación, ¿no? Uno lo podría explicar también en los términos aristotélicos, en esta distinción tan polémica que introduce Aristóteles en relación a la vida. Vida vegetativa por un lado, vida sensitiva por el otro y vida racional, ¿no? Los animales tendrían vida vegetativa y vida sensitiva, y la aparición del hombre sería la aparición de la vida racional. El ser humano tendría la vida vegetativa, vida animal, vida sensitiva y vida racional. Ahora bien, ¿qué va a pasar con este hombre prehistórico que vive absorto en esa realidad inmediata, natural? Y bueno, va a pasar lo que Murena llama la objetivación del mundo. La conciencia objetiva al mundo. Es decir, esto que decíamos, aparece la negatividad, aparece la conciencia y el mundo se le presenta, se le enfrenta como un otro, como un objeto diferente a la propia conciencia y como un objeto que esa conciencia intenta conocer. Les leo también pasaje de Murena. En un momento de la prehistoria, en el instante previo al primer proceso de humanización experimentado por el hombre, cuando éste tuvo conciencia de sí, cuando percibió de pronto el abismo que mediaba entre él y el animal, entre él y el vegetal, y sintió la terrible soledad en que se hallaba arrojado sobre la tierra, vio entonces por primera vez la tierra, la vio con horror, se apartó de ella, la consideró algo extraño, la objetivó. ¿No? Hay como un horror, la conciencia se horroriza al percibir el abismo que la separa del mundo natural, de la naturaleza. El abismo que la separa y que se siente como un extraño la conciencia, como un otro en ese mundo natural. Y por lo tanto la conciencia percibe a ese mundo natural como un otro, como un objeto extraño, es decir, la objetiva. Toda la historia humana es la historia de las diferentes experiencias, de los diferentes momentos de esa objetivación, de las diferentes maneras en que la conciencia objetiva el mundo, intentando conocerlo, intentando apropiárselo. Acá hay también un deseo de apropiación de lo otro, un deseo de dominio. Conocer es dominar, el saber es poder, etc. Bueno, la cultura humana para Murena es el intento por sellar ese abismo que se abre entre la conciencia y el mundo, entre el hombre y la realidad natural. La función de la cultura es suturar esa herida, ¿no? Por eso, la figura paradigmática de la cultura occidental para Murena es Cristo, porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿qué va a decir Murena respecto? Todo esto se aplica a Europa, toda esta lectura hegeliana, ¿no? Ahora, ustedes saben que para Hegel, América está fuera de la historia, está fuera de la idea, del espíritu histórico, ¿no? Lo mismo que, qué sé yo, África, todos los países y las regiones más periféricas del mundo están fuera de este proyecto espiritual occidental objetivo, ¿no? Bueno, ¿qué va a decir Murena? Murena va a decir que, bueno, esa suerte de alianza, ¿no?, que uno podría decir es el saber absoluto. Si la aparición de la conciencia supone la ruptura de esa armonía entre el hombre prehistórico y el mundo natural, de esa alianza natural, si la aparición de la negatividad de la conciencia supone esa ruptura, la ruptura de esa alianza, bueno, el saber absoluto supone el restablecimiento de esa alianza. Se vuelve, el sujeto y el objeto dejan de oponerse y vuelven a coincidir. Se reconcilian, ¿no? Es como esa distancia, esa herida se cicatriza. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que va a decir Murena? Va a decir que en el caso de América, eso sucede en Europa, pero en el caso de América hay como un segundo pecado original. Es decir, esa supuesta cicatrización, esa alianza que había sido restablecida en Europa por el saber absoluto, en América se ha roto nuevamente. Hay como una doble caída. Miren, le cito a Murena. En un tiempo habitábamos en una tierra fecundada por el espíritu, que se llama Europa, y de pronto fuimos expulsados de ella. Caímos en otra tierra, en una tierra en bruto, vacua de espíritu, a la que dimos en llamar América. Bueno, ven que piensa la situación de América como una suerte de caída respecto a la situación de Europa. Uno podría decir, bueno, pero eso significa desconocer todas las culturas que estaban, el espíritu que ya estaba en América, por supuesto. Ahora, Murena está leyéndolo en la clave hegeliana. Lo que yo quiero decir es que es tomar justamente como una ventaja el hecho de estar fuera del proyecto histórico europeo. No es un déficit. Esto lo voy a señalar un poco más adelante. Pero a mí lo que me interesa en este punto es que la situación de América aparece en Murena como un doble pecado original, como una doble caída. Para Hegel, la caída, Hegel también habla en términos de caída. La idea, o lo absoluto, cae, ¿no? Hay una primera caída, ¿no?, cuando se rompe esa alianza y aparece la conciencia. Ahora, esa caída se redime con el saber absoluto. Eso es Europa. Termina el fin de la historia, la poshistoria, termina en el saber absoluto para Koyev, y en este viviente que ahora está de acuerdo con la naturaleza. En cambio, en América no. Termina con una segunda caída. Si para Hegel y para Koyev hay una primera caída al inicio de la historia, y luego hay un ascenso, hay una redención en el fin de la historia, bueno, en el caso de América hay una nueva caída, luego de esa redención hay una nueva caída en una tierra en bruto, dice Murena. Un segundo pecado original. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que nos hallamos, qué significa que América se haya caído? Que el espíritu haya caído en América. Que la situación de América sea un segundo pecado original, como una nueva ruptura de esa alianza. Bueno, el término que emplea Murena para describir esa situación es un término que me parece
fascinante y que quizás no ha sido del todo desarrollado en términos filosóficos en profundidad, pero me parece muy rico, y es el término transobjetividad. El mundo americano, el mundo de América, está transobjetivado. Voy lento. Si vimos que la historia propiamente dicha para Koyev era la historia de la objetividad, es decir, de la conciencia enfrentada a un objeto, el espíritu objetivo es el espíritu histórico. Bueno, en el caso de América, el mundo ya no está objetivado por la conciencia, sino que está transobjetivado, dice Murena. ¿Qué significa transobjetivado? Significa, le cito, que quedó trascendido como objeto, que se convirtió en un objeto que ya no está al frente de nuestra conciencia, es decir, que se le opone al frente, sino atrás de esta. Un objeto que en modo alguno ha desaparecido de la conciencia, es decir, no ha desaparecido el mundo de la conciencia, sino que quedó, pero ya no está al frente, que quedó atrás, dice Murena. Ya no se yergue frente a esta pleno del interés con que se alza para el occidental, sino que ha quedado atrás como un objeto de segunda importancia. Es decir, el mundo, dice Murena, para el americano se ha desrealizado. Hay como una especie de desrealización del mundo en América, diversa a la situación europea. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí señalar con estas cuestiones? Que fíjense que el fin de la historia para Koyev posee una naturaleza, si se quiere, sintética o simbólica o conjuntiva. ¿Por qué? Porque la historia termina en la síntesis o en la conciliación del sujeto con el objeto, del espíritu con la naturaleza, de la conciencia con el mundo, es decir, termina en una síntesis, termina en una conciliación, ¿no? En una suerte de sutura de esa escisión. En cambio, en Murena, no, termina en una suerte de nueva caída, termina en una especie de destierro, de exilio de ese ideal, de ese saber absoluto. Si la historia termina, en el caso de Europa, como una consumación de un largo proceso histórico, en el caso de América, la historia termina pero en un destierro, en una caída de ese proyecto histórico, en una fuera. Latinoamérica, porque sobre todo está pensando en Latinoamérica, Murena, no tanto en América del Norte, vendría a ser algo así como una suerte de afuera de ese proyecto histórico, afuera de, que es como la pensaba Hegel, por otro lado. Entonces, lo que yo quisiera sugerir es esto. Si la facultad o la potencia característica del momento prehistórico era la sensibilidad, era lo sensible, la sensorialidad, ¿no? Por ejemplo, que es la potencia característica de la vida animal, donde todavía no hay conciencia, es una vida sensorial, la vida sensitiva de Aristóteles. Bueno, si la sensibilidad es la potencia específica de la prehistoria, y si el intelecto, diríamos así, o la conciencia es la potencia o la facultad específica de la historia, específicamente humana, en esta concepción antropocéntrica, bueno, lo que yo quisiera sugerir es que la potencia específica del fin de la historia es la imaginación. El fin de la historia culminaría en la imaginación. Y acá uno podría hacer una lectura hasta kantiana. Ustedes saben que si el fin de la historia para Koyev, la poshistoria, es la síntesis, es la conjunción, si se quiere, de la naturaleza y del espíritu, del mundo natural y de la conciencia,
Bueno, uno podría decir, bueno, en Kant, la potencia o la facultad que se encarga de conectar, si se quiere, las intuiciones de la sensibilidad con los conceptos del entendimiento, del intelecto, es la imaginación, a través de un proceso que Kant llama esquematismo. Siempre la imaginación ha sido la potencia a lo largo de la historia de la filosofía, al menos en sus líneas dominantes, la facultad o la potencia encargada de conectar, de ubicarse en ese lugar intermedio entre la materia y el espíritu, entre la sensibilidad y el intelecto, entre el cuerpo y el alma, etcétera, etcétera. En ese sentido, en la medida en que la historia termina en una conciliación, en una síntesis de estas dos facultades, diríamos, de la sensibilidad prehistórica, animal, y de la conciencia, del intelecto histórico, humano, bueno, termina la facultad que realiza esa síntesis, es la imaginación, ¿no? Pero es una imaginación que yo llamaría simbólica, tomando el título de una obra de Gilbert Durand, que es un autor francés, bueno, que justamente es simbólica porque el símbolo y el prefijo, fíjense que es el prefijo sin griego, o sin, significa con, siempre hace referencia a una conjunción de elementos. El símbolo es aquel signo que mantiene unidos o conjugados, que conjuga dos elementos heterogéneos. En la medida en que la poshistoria se caracteriza por la síntesis, por la conciliación de el espíritu y la naturaleza, el sujeto y el objeto, bueno, es una imaginación simbólica, tal como la piensa Coyier, porque sintetiza, une, es una imaginación conjuntiva. Ahora, en el caso de América, yo diría que ya no es la misma situación que Europa. Se trata de una forma de imaginación, si también el fin de la historia es pensable en el caso de América en términos de imaginación, se trata de una imaginación que ya no es simbólica. Bueno, ¿cómo llamar entonces a esta imaginación? Bueno, este punto es interesante. Hay un término, ¿cuál es el término que en griego se opone al símbolos? Y el término que se opone a símbolo es diabolos. Si el símbolo es el signo, es la instancia que une, que conjuga, el diabolos es la instancia que separa, ¿no? que desune, introduce una disyunción más que una conjunción. En realidad el símbolos era como una suerte de placa de arcilla que se partía. Era una especie de contraseña precaria, ¿no? Se partía cuando uno visitaba a alguien, se partía un trozo de arcilla y una de las mitades se la quedaba el anfitrión. Y en la otra mitad se la llevaba el tipo, ¿no? El que había estado en esa casa. Entonces, pues, cuando volvía mucho tiempo después, le mostraba esa mitad del símbolo y las unían. Si coincidían, eso significaba que era una persona de confianza y que ya había estado ahí. Entonces podía ser hospedado nuevamente. Pero tiene este sentido el símbolo de unir dos partes. Bueno, el término contrario es diabolos. De ahí va a venir diablo después. Pero diabolos tiene el sentido de la acción de separación. Y hay fíjense, les voy a leer al respecto, sobre esta contraposición entre símbolos y diábolos, un pasaje de un artículo antiguo que me pasó amablemente Mónica Cragnolini, que es una profesora de acá, de Argentina, ¿no? de la UBA, y que el pasaje dice esto. Fíjense qué interesante porque además tiene que ver con la idea de historia. Dice esto, Mónica: si el símbolo era la unión de las dos partes de la moneda, a partir de las cuales se reconocían los portadores de las mismas, y desde allí podían tejer una historia, el diablo ha de ser justamente el camino inverso, la separación después de la unión,
la ruptura de la significación, la historia destejida, la falta de reconocimiento, el desconocimiento, la falta del sentido, la locura, la pérdida de la identidad. Bueno, esta contraposición la señala también Agamben en un pasaje de Estancias, en fin. Pero me interesaba esto, ¿no? Cómo, bueno, yo diría entonces que América, Latinoamérica, ubicándose fuera de la idea, fuera del espíritu histórico, fuera del espíritu y fuera también de la poshistoria europea, ubicándose fuera de ese proyecto espiritual, se caracteriza por una imaginación no ya simbólica como la poshistoria de Koyev, sino diabólica. Es decir, vuelve a separar aquello que se había unido. Por eso Murena va a hablar de un segundo pecado original. Es decir, esa alianza que se había restablecido en el caso de Europa, en América se habría nuevamente disuelto. Bueno, esa disolución de la alianza me parece que da lugar a otra forma de pensar la imaginación y que tiene que ver con un modo de pensarla que ya, digamos, la imaginación diabólica ya no sería la imaginación en el sentido icónico, ya no sería una imaginación que remite a un arquetipo, que no remite ya a la figura paterna de Europa, ¿no? Sino que ya se ha eximido de alguna manera de esa lógica entre la copia y el arquetipo. Está como por fuera de esa lógica. Por eso, ya como para ir cerrando, porque se va a hacer muy largo, diría esto, que es un punto que también me parece interesante y para que se entienda un poco más qué es lo que quisiera plantear. Si es que se puede decir que estoy planteando algo, lo cual eso habría que verlo también, ¿no? Pero suponiendo que sí, la idea sería esta. Ustedes saben que Koyev va a decir que el saber absoluto, en el cual termina la historia, como decía Hegel, ¿no? Todo ese recorrido que realiza la conciencia culmina en el saber absoluto. ¿Qué es el saber absoluto? Bueno, es el momento en que la conciencia logra conocer la esencia de la realidad y por lo tanto logra autoconocerse y por lo tanto conquista su libertad. Bueno, es el conocimiento que tiene el espíritu de sí mismo y de su propia esencia. Ahora, ese saber absoluto es una suerte de memoria, porque para conocerse a sí misma y conocer la realidad, el espíritu requiere recordar, ser consciente de todo ese camino que ha realizado a lo largo de la historia hasta llegar a ese momento de saber absoluto. Es Hegel, es la filosofía de Hegel. Hegel es el que expresa, en términos especulativos, filosóficos, cuál es la esencia de la realidad, es el que expresa que la ley que explica ese desarrollo de la conciencia y de la historia es la dialéctica, es el que explica además los diferentes momentos por los cuales ha ido atravesando la conciencia a lo largo de la historia. Es decir, que la filosofía de Hegel es el saber absoluto. Koyev va a decir que ese saber absoluto se encarna en el fin de la historia, se encarna empíricamente en lo que Koyev llama el libro, con mayúscula. Ese libro está pensando en la Biblia, como el paradigma del libro absoluto que contendría la totalidad del sentido de la historia y del sentido del ser, prácticamente. Esta es una vieja idea que viene de una tradición hebrea en parte, y de las religiones del libro, ¿no? La idea del libro como la suma de la totalidad del sentido, ¿no? Como una metáfora
de la realidad en cuanto tal, ¿no? Esta es una vieja idea metafísica de los cabalistas, de los rabinos, y luego del propio cristianismo también. Entonces, la idea de Biblia, el biblos es libro. Entonces, Koyev va a decir esto, fíjense, la historia ha terminado, ya no hay nada más por hacer. Claro, ya no hay nada más por hacer porque lo que impulsaba a la conciencia a progresar era querer conquistar el saber absoluto. Una vez que ya lo ha conquistado, ya no hay más, nada para hacer. Y solo se es hombre si se lee y comprende el libro que revela todo lo que ha sido y podía haber sido hecho, ¿no? Dicho de otro, y luego dice, este libro, Biblia, dice Koyev, es el Logos eterno encarnado, ¿no? Es decir, el Logos es la verdad encarnada, acá está haciendo un juego Koyev con la tradición cristiana. Para el cristianismo y para la cristología, el Logos eterno encarnado es Cristo. Cristo es el Logos que se hace carne. Esto está en el prólogo del Evangelio de Juan. El Logos se hizo carne, bueno. Esto después va a ser recuperado por toda una tradición patrística y cristológica, donde va a haber unos cruces muy interesantes entre la idea de Logos, que ya tenía una larga tradición pagana, de la filosofía griega, y la idea del Logos del Evangelio de Juan. Entonces varios padres de la Iglesia van a tender a unificar esto, el Logos que venía, por ejemplo, de Filón de Alejandría, con la idea del Logos del Evangelio de Juan, y ahí, bueno, se va a hacer un cruce que va a dar que hablar durante siglos, ¿no? Pero no importa, la idea que yo quiero recuperar ahora es que este saber absoluto se encarna en un libro. Y ese libro, en realidad, está compuesto por dos libros de Hegel, dice Koyev. La lógica, que explica precisamente la esencia de la realidad, la ley de la realidad, y la fenomenología del espíritu, que explica los diferentes momentos por los que ha atravesado la conciencia, a la conciencia hasta llegar a ese saber absoluto. Ese libro con mayúsculas contendría, dice Koyev, todo lo que ha sido y podía haber sido hecho. Lo cual a mí me hace acordar, hay un cuento de Borges, que seguramente ustedes conocerán, que se llama La Biblioteca de Babel, ¿no? Y que hay una idea muy parecida. Borges habla de una biblioteca infinita que contendría infinitos libros, pero en un momento, dice Borges, hay una superstición de que, la superstición del hombre del libro, dice Borges. Le cito, fíjense, en algún anaquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. Bueno, esta idea es perfecta para pensar el libro en el fin de la historia y la figura del sabio para Koyev, que es quien lee ese libro. El sabio, por ejemplo, es Hegel. Dice Borges, bueno, un libro que sea la cifra y el compendio. Bueno, justamente es la idea del libro de Koyev. La lógica de Hegel es la cifra, y la fenomenología del espíritu es el compendio de todo el recorrido histórico que ha hecho la conciencia hasta llegar a ese saber absoluto. Un hombre lo ha recorrido, lo ha leído, dice, y es análogo a un dios. Cosa que también dice Koyev cuando dice el sabio en el fin de la historia, al leer el libro que contiene la totalidad del sentido de la historia, es un dios mortal, dice Koyev. Bueno, ahora, yo diría esto. ¿Qué pasa con América? Que está como, si el libro, en este sentido absoluto, es la encarnación de todo ese recorrido histórico que realizó Europa y que confluye, se cifra en ese libro, en ese saber absoluto, que está encarnado en un libro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sería América
está por fuera de ese libro. Bueno, América, creo yo, sería algo así como la literatura, o esta analogía plantearía. América es a Europa lo que la literatura es al libro, en un sentido metafísico del libro. Este libro absoluto. Frente a este libro absoluto, la literatura operaría más bien imposibilitándole a ese libro que sea precisamente absoluto. Diríamos, la literatura no deja de asediar, no deja de dislocar a ese libro, no deja de hendirlo, no deja de horadarlo. La literatura pone en cuestión el sentido, lo absoluto de ese sentido. Desde esta perspectiva diríamos que la literatura amenaza constantemente desde una suerte de afuera del libro, es aquel resto que el libro en un sentido absoluto, metafísico, no puede asimilar. Es el resto que siempre se fuga del libro, que no lo deja cerrarse sobre sí mismo. Y por eso abre el libro a una suerte de afuera, inasimilable. Bueno, yo diría entonces que Latinoamérica y la función diabólica de la imaginación tienen una relación con el espíritu, con el libro, similar a la que tiene la literatura con el libro. Es precisamente esa suerte de herida, de imposibilidad que tiene el espíritu histórico europeo de cerrarse sobre sí. Bueno, esto es, creo yo, un punto de ventaja. Es un punto de ventaja porque justamente a mí me da la sensación de que hay que aprovechar esa exterioridad, del espíritu, ese afuera en el que estamos nosotros. Bueno, lejos de ser un déficit, me parece que hay una potencia allí que es ni más ni menos que la potencia que tiene la literatura en relación al libro, ¿no? Ahí podríamos contraponer las figuras del libro absoluto de Hegel como encarnación del saber absoluto y del libro imposible de Mallarmé. Mallarmé, este poeta de fines del siglo XIX francés, también tuvo el proyecto de escribir un libro absoluto, pero el legado de Mallarmé es la imposibilidad de tal libro, ¿no? Bueno, esto, por supuesto, ha sido después retomado por varios autores, sobre todo en el postestructuralismo. Les recomiendo a Blanchot, quien además va a hablar de algo así como de una ausencia del libro, y va a pensar al libro en relación con la filosofía de Coyet. Y después, bueno, Derrida también, en fin, la literatura vendría a ser esa especie de herida en el libro que no lo deja cerrarse sobre sí. A mí me parece que no es una función menor pensar que Latinoamérica funcionaría como esa especie de, como ese resto, pero no porque sea subsidiario de algo mayor, sino como aquel elemento que resulta inasimilable por un sistema dominante o hegemónico. Ocupar ese lugar de resto inasimilable me parece que no es algo menor. Pero bueno, esto era un poco lo que quería decir en esta charla, un tanto quizás desorganizada, y no sé si quedó muy claro, pero si no quedó muy claro es porque yo no lo tengo muy claro. Para mí siempre, cuando me invitan a dar una charla o eso en general, las charlas que doy no son sobre temas que yo maneje demasiado, sino que los tomo como invitaciones para que yo ponerme a pensar sobre algo y tratar de conversar sobre algo con ustedes, ¿no? No es temas que yo venga trabajando desde hace años y entonces estoy dispuesto a responder todas las preguntas. Me da mucho temor además las preguntas que pueden llegar a hacer, porque siempre me sucede que la mayoría de las veces no sé qué responder.
Pero bueno, esperemos que sean benévoles y que algo de esto que he dicho les resulte interesante. Yo, por mi parte, cortaría acá. Bueno, muchas gracias, Germán. Me pareció fascinante tu exposición. Tengo alguna que otra pregunta, creo. Pero bueno, si quieren podemos abrir para... podemos abrir la ronda de preguntas para quien quiera hacer alguna pregunta o alguna reflexión, siendo siempre benévoles con las preguntas, no matándolo a Germán. Bueno, yo voy a hablar primero. Igual pensé otras preguntas, pero me quedo con esta última parte. Para mí siempre es un placer escucharte, Germán, porque para mí sos un filósofo más, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Invitarte a charlar y poder tener este intercambio, que igual siempre se nota, como yo hice el seminario de Nietzsche con Germán, acá quedó en evidencia, de que si bien tratás cosas que no vemos en la carrera, y que por eso nos cuesta por ahí, por ejemplo, el fin de la historia hegeliano, Hegel es un autor que solo vemos en Filo de la Historia, y vos tenés esta política docente de empezar explicando, ¿no? Y hacer accesible por ahí ciertas cosas que nosotros no vemos para que después poder debatirlo. Y sobre esto en particular que que traías, yo estaba pensando, bueno, sí, en la literatura como fuga del libro, pero también, mientras hablaba, me pensaba en la editorial, ¿no? En cómo,